Muy bien, y bueno, muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por esperar estos minutitos y por acompañarnos el día de hoy en este CyberSec Meetup de julio. Hoy nos acompaña Cintia Alpizar Quirós de ADN Soluciones, ADN Data Centers. ADN es un centro de datos con más de 22 años de experiencia, es certificado en Tier 3 desde el 2003, es el primer y único centro de datos certificado ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información desde el 2017. Y además está certificado como Esencial Costa Rica desde el 2018. Cintia, que es nuestra experta del día de hoy, es ingeniera industrial, máster en administración de empresas, cuenta con certificaciones como de Lead Cybersecurity Professional en el LCSPC, auditora ISO 27001, acreditada como Tier Specialist y ATS Uptime Institute, coordinadora de procesos en ADN Data Centers y tiene más de 12 años de experiencia en sistemas de gestión. Cintia, buenos días y bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a CyberSec por la invitación. En representación de ADN Data Centers, para mí es un placer el día de hoy poder compartir un poco de la experiencia que hemos ido obteniendo a través de todos estos años, casi 6 años ya tenemos de estar certificados como en ISO 27001. Y bueno, también agradecerles a todos los que el día de hoy se han conectado para obtener un poco de información. Esperamos que les sea de gran utilidad. Ok, bueno, vamos a iniciar con el tema de ciberseguridad, en el marco de la norma ISO 27001. De manera introductoria, es importante saber que la información es uno de los principales activos de las empresas hoy en día. Es esencial para las necesidades de cualquier organización. La información ha llegado a convertirse en un activo de las empresas. Por día se generan más de 2.5 quintillones de bytes de datos en el mundo. El acceso seguro y oportuno a la información es primordial en todas las industrias. Ese acceso y esa continuidad de la información se ven amenazados constantemente por la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Y cada vez es más relevante tomar conciencia de lo que la implementación o la correcta implementación de los controles a nivel de continuidad para asegurar la gestión de la información. Cuando hablamos de ciberseguridad, es importante entender el concepto como tal. Hay mucha confusión cuando se habla de ciberseguridad o cuando se habla de seguridad de la información o seguridad informática. Entonces, para iniciar, vamos a ir haciendo un recorrido, digamos, por las diferentes definiciones y qué activos o qué tipos de información podemos tener asociados o definiciones a cada uno de estos. Ok, cuando hablamos, tal vez lo primero es cuando hablamos de seguridad informática. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de seguridad informática. Vamos a hacer la diferencia con seguridad de la información, como les expliqué, pero lo vamos a ir viendo conforme vamos adelantando el PPT. Cuando hablamos de ciberseguridad, es importante saber que lo que busca esta es proteger la infraestructura computacional y todo lo que está vinculado con la misma. La protección de la información que está almacenada en una computadora y en aquella que transita a través de las redes. Comprende lo que es software, como bases de datos, metadatos, archivos, todo lo que es hardware, lo que son redes en las computadoras, todo lo que la organización entiende y valore como un riesgo si la información confidencial involucrada pudiera estar en manos de otras personas. Cuando hablamos también de ciberseguridad, debemos de entender que esto es lo que se encarga de las implementaciones técnicas, es la parte técnica para proteger la información, como antivirus, los firewalls, detección de intrusos, detección de anomalías, las cuales en conjunto con prácticas de gobierno de TI establecen la forma de actuar y asegurar las diferentes situaciones cuando la información es el activo que se encuentra en riesgo.
Es el conjunto de técnicas para la protección de sistemas informáticos, redes e infraestructura y la información en formato digital que estos almacenan. Hasta aquí es importante, resumiendo qué es ciberseguridad, entender que la ciberseguridad va a limitar los controles que se implementan a la información digital, a la protección de los sistemas informáticos como redes o infraestructura que soportan dicha información, ¿ok? También haciendo un poco un recorrido por las diferentes normativas o marcos de seguridad que existen, hay un marco de seguridad del NIST. El NIST es el Instituto Nacional de Normas y Tecnología en Estados Unidos. Ayuda a las diferentes empresas a identificar sus riesgos de ciberseguridad, administrar, a reducir riesgos y proteger sus redes y los datos. Es un marco totalmente voluntario, no es una norma que podamos certificar a las empresas, sino que es un marco voluntario, una guía que ayuda a las empresas a pues tener una visión de cómo está su temas de su ciberseguridad o la seguridad informática y qué buenas prácticas podría implementar. Este marco está conformado por controles distribuidos en 5 áreas que contemplan lo que es la identificación, la protección, detección, respuesta y recuperación, que a su vez son clasificados acorde a su nivel de implementación. Tenemos una herramienta también que de evaluación de estrategias de ciberseguridad. Esta herramienta pertenece a ENISA, que es la Agencia de la Unión Europea para Redes y Seguridad de la Información. La evaluación está conformada por 142 preguntas que están distribuidas en 15 objetivos. Básicamente lo que se hace con esta herramienta es pues las organizaciones se hagan estas 142 preguntas y conforme a estas preguntas pues definir cuáles son cuál es su nivel de implementación en temas de ciberseguridad. Otra norma que tenemos ya en este caso, que pertenece a ISO, es la ISO 27017, que habla de controles de seguridad, pero para los servicios cloud. En este caso son pautas y directrices específicos para todos los que es la información con los servicios que están en la nube. Está conformada por 37 controles que están basados en su mayoría en los expuestos en la norma 27002. Son como alrededor de 30 controles que son los mismos y adiciona 7 controles para temas ya específicos de los servicios en la nube. Es importante entender aquí, bueno, cuando hablamos de la 27002 es la guía o la que extiende o expone un poco más en detalle cómo implementar una ISO 27001. Entonces, básicamente son los mismos controles que tiene la ISO 27001. Después tenemos la ISO 27032, habla de tecnologías de información, técnicas de seguridad y directrices para la ciberseguridad. En este caso también es una guía para fortalecer el estado de la ciberseguridad en una empresa, centrándose en la seguridad de las redes, en la seguridad del Internet, la seguridad de la información en función del sistema cibernético, la protección de las infraestructuras críticas para la información. Ok, cuando hablamos entonces de seguridad de la información, ya dejando de lado lo que es ciberseguridad y dejando de lado lo que es seguridad informática, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de gestión de los riesgos. Aquí es cuando las empresas identifican, analizan, evalúan los riesgos a los cuales están expuestos los activos de información. ¿Ok? Y después define pues, planes de acción para implementar, para poder mitigar esos riesgos que haya identificado. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando también de métodos y procesos que procuran proteger los activos de información en sus diferentes formas y estados. Cuando hablamos también de seguridad de la información, estamos hablando que es protección de la información contra el acceso, el uso, la divulgación, la interrupción, la modificación o destrucción no autorizados. Finalmente, tiene 3 principios fundamentales, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Para nosotros, estos 3 principios es como la columna vertebral de todo lo que viene a ser la seguridad de la información. Aquí me gustaría rescatar o destacar algunos puntos que vamos a ir como desarrollando a lo largo de la presentación. La primera de ellas es lo que es gestión de riesgos, después lo que son activos de información y los principios fundamentales de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Ok, entonces, en resumen, cuando hablamos de seguridad de la información, debemos de saber o tener claro que es la disciplina que nos habla de riesgos, amenazas, análisis de escenarios, buenas prácticas, esquemas normativos,
que nos va a exigir niveles de aseguramiento de procesos y aseguramiento de tecnología. Aquí incluimos las dos cosas, procesos y tecnología. ¿Con qué fin? Lo que buscamos es elevar el nivel de confianza en la creación, utilización, almacenaje, transmisión, recuperación y disposición final de la información. Esto es seguridad de la información. Vemos que el enfoque o el ámbito de aplicabilidad es mucho más amplio. Ahora bien, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Cuando hablamos ya de un sistema como tal, tenemos que tener o saber que es un enfoque sistemático, ya es una forma de hacer las cosas de forma estandarizada. ¿Para qué? Para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente la seguridad de la información. ¿Con qué fin? Pues con lo que todas las empresas buscan, que es el lograr los objetivos que tenga la organización. Cuando hablamos de los principios fundamentales que se los mencionaba anteriormente, que los íbamos a ir tocando, el primero es la disponibilidad. En este caso es básicamente es que la información esté disponible en el momento que yo la necesito o en el momento que la empresa la necesita, ¿ok? Después tenemos lo que es la confidencialidad, que es la propiedad de prevenir que la información se divulgue a personas o estados no autorizados. Cuando hablamos de confidencialidad, es pues saber que la información la tiene únicamente a quien le compete. No va a ir más allá, no va a ser transmitida de forma inadecuada o no autorizada. Después tenemos la integridad, es la propiedad que busca proteger que no se modifiquen los datos de forma que no haya sido autorizada previamente. Entonces, esto es la información tal cual yo la guardé, después la voy a acceder. No va a estar alterada sin que haya sido autorizada esa alteración. Cuando hablamos de activos de la información, ya en otros los términos que mencionamos, es importante entender que los activos son toda la información o recursos relacionados para la creación, almacenamiento, manejo, transmisión de dicha información. Los activos de información son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la organización y lograr los objetivos propuestos por la alta dirección. Por lo tanto, son de alto valor de la misma. Entonces, aquí es importante tener claro que los activos de información, estamos hablando de toda información o recursos que son imprescindibles para el funcionamiento y para lograr los objetivos de la empresa. Cuando hablamos de activos de información, los clasificamos en materiales o tangibles y los intangibles. Cuando hablamos de tangibles o materiales, estamos hablando de toda aquella información impresa que está en armarios, en cajas fuertes, en muebles de archivos, en ampus, todo lo que la organización tenga a nivel físico, impreso. Hablamos también de toda la información que esté en aparatos tecnológicos para almacenamiento de la información, como un disco duro, una llave malla o cualquier medio extraíble. Hablamos también de donde se almacenan los activos de información. O sea, esto sería la infraestructura, por ejemplo, el edificio en donde está toda la información. Esto es un activo de información. También tiene que ver con los colaboradores que manejan la información especializada y sensible. Entonces, aquí los colaboradores llegan a ser un activo de información para la empresa. Los equipos informáticos, servidores, computadoras, tablets, celulares, cualquier equipo informático también forman parte de los activos de información tangibles. Las redes y los sistemas que dan soporte a la comunicación. Después también lo que son las salas de servidores, por ejemplo. Todos estos son activos de información que los podríamos clasificar como tangibles. Ahora bien, ¿cuáles serían los intangibles? Datos e información que se almacena, se analiza y se manipula, ya propiamente la información que está en medios tangibles, por así decirlo, las aplicaciones de software para recopilar y trabajar información, sistemas operativos internos, software de respaldo y bases de datos, suministro eléctrico, telefónico e internet, imagen, confiabilidad y reputación de la empresa. Todos estos son considerados intangibles. Recordemos que cuando hablamos de los activos, es el activo en sí o el medio que yo utilizo para procesar lo que es información. Ok, entonces hablando un poco más de los activos o ya un poco más de los actores que tenemos en un sistema de gestión, ¿verdad? Tenemos esos activos de información que la empresa debe de identificar. ¿Ok? Una vez que los tiene identificados, debemos de saber que esos activos de información tienen vulnerabilidades. Las vulnerabilidades es la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas.
Entonces, ahí entran las amenazas. ¿Qué son amenazas? Es la causa potencial de un incidente que la empresa no desea, que puede resultar en el daño a un sistema o a una organización. ¿Ok? Esas amenazas van a explotar las vulnerabilidades. ¿Ok? Por otra parte, otros de los actores entonces vienen a ser los riesgos. Cuando hablamos de riesgos, sabemos que tanto las vulnerabilidades como las amenazas me van a incrementar esos riesgos. ¿Y esos riesgos qué van a hacer o qué podrían hacer? Podrían dañar los activos de información. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos o qué tenemos que hacer ante la identificación de los riesgos? Tenemos los controles. Si bien es cierto, los controles en sí mismos podrían tener vulnerabilidades, también los controles, si los tenemos bien implementados en las organizaciones, pueden reducir tanto las vulnerabilidades como también podrían llegar a reducir los riesgos. ¿Ok? Entonces aquí entramos un poco más en lo que es la especificación del tema de riesgos o la gestión de los riesgos en un sistema de gestión. Cuando hablamos de gestión de riesgos, lo dividimos en cinco etapas o 5 pasos, que el primero es la identificación de los riesgos, el segundo es el análisis de esos riesgos, posteriormente se evalúan y se tratan. Vamos a ir ahondando un poco más en cada uno de estos pasos. Cuando hablamos de identificar los riesgos, lo primero que los riesgos siempre se identifican en función de las vulnerabilidades y las amenazas. Entonces, como para dar un poco de ejemplos, una vulnerabilidad sería un almacén que no tenga protección o vigilancia. La amenaza, ¿cuál sería? Que se dé el robo, que haya una presencia posible, una amenaza de robo. Por ejemplo, complicados procedimientos de procesamiento de datos. La amenaza sería la vulnerabilidad, la amenaza sería un error en la entrada de los datos por parte de personal. Que no haya segregación de tareas y la amenaza sería fraude no autorizado de un sistema, datos sin cifrado, que la amenaza que haya robo de información, uso de software sin licenciamiento, demandas o eventuales virus, falta de revisión de accesos, el acceso no autorizado por parte de las personas que hayan dejado la organización o falta de procesos de respaldo, pues pérdida de información. Cuando hablamos también de identificar los riesgos, podríamos agrupar las vulnerabilidades en hardware, por ejemplo, como insuficiente mantenimiento o portabilidad de los equipos. Podríamos hablar de software, como que no exista un registro de los logs. Cuando hablamos de la red, que haya una falta de cifrado en las transferencias de información. Cuando hablamos de personal, que no haya capacitación, que no haya la capacitación que es requerida para los colaboradores. Hablamos de sitio, que haya un sistema eléctrico inestable, o que el sitio o la empresa esté ubicada en un sitio que sea un área que sea susceptible de inundaciones. Y la última sería una estructura organizativa, que sería por falta de segregación o descripción de tareas. Cuando hablamos de tipos de amenazas, las podríamos agrupar en daños físicos como fuegos, daños por agua, desastres naturales como terremoto, inundación, pérdida de servicios esenciales como fallas en los aires acondicionados de una sala de datos, como cortes de energía, información comprometida como robo de documentos, fallos técnicos como fallos de equipos, saturación de la red o acciones no autorizadas, accesos no autorizados, uso de software pirata, entre otros. Ok, entonces una vez que uno identifica los riesgos, viene el análisis. ¿Qué es el análisis? En el análisis, para cada uno de esos riesgos, qué sé yo, tenemos identificados, no sé, 85, 100 riesgos, hay que evaluarlos, hay que analizarlos. Entonces, cada uno de esos riesgos, uno lo que hace es determinar cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Y en caso de que ese riesgo llegue a ocurrir, ¿cuál sería el impacto que tendría mi organización? Y eso me va a dar un nivel de riesgo. Entonces aquí es cuando ya viene la evaluación. De acuerdo a ese nivel de riesgo, de acuerdo a un apetito de riesgo que la empresa defina, vamos a establecer cuál es el nivel del riesgo, cuál es el nivel que cada uno de esos riesgos tiene. Si es un riesgo, podría ser muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Okay? Y conforme a la escala o al nivel de riesgo que identifiquemos, vamos a definir cómo tratar los riesgos. Hay 4 formas de poder tratar los riesgos. La primera es aceptar. Entonces podríamos decir que una empresa dice, yo voy a aceptar este riesgo, voy a aceptar todos los riesgos que tengan un nivel bajo, muy bajo, los vamos a aceptar. O sea, vamos a aprender a vivir con eso. Eventualmente, si eso se llega a dar, posiblemente tenga una probabilidad de ocurrencia muy baja y un impacto también muy bajo en caso de que ocurra, y por eso nos dio un nivel muy bajo y entonces vamos a aceptar ese riesgo.
La segunda opción que tenemos es evitar. Esto no siempre es posible, dado que evitar sería dejar de hacer una actividad para no tener el riesgo. Entonces, esto realmente se expone como una opción, sin embargo, sabemos, según nuestra experiencia, que no siempre va a ser posible dejar de hacer algo para no tener el riesgo, un riesgo latente. Después tenemos lo que es transferir. Esto también no siempre va a ser posible. Cuando hablamos de transferir, es, por ejemplo, tercerizar una actividad o tercerizar algo que ejecutamos para transferirle el riesgo a ese proveedor. ¿Ok? Entonces, si nosotros transferimos el riesgo, pues podríamos también decir, ok, necesitamos que ustedes lo controlen. Entonces, eso es una opción también para el tratamiento de los riesgos, que sería transferirlo. Y finalmente, mitigarlo. Cuando hablamos de mitigarlo es crear los planes de acción que son necesarios para desarrollar controles que me vayan a permitir mitigar qué, o la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de que el riesgo se llegue a materializar. Entonces, aquí cuando hablamos de mitigar es donde ya viene el tema de la implementación de los controles para gestionar esos riesgos que se hayan identificado. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar ya propiamente de los controles. Ya ahondamos o hablamos de lo que es el tema de riesgos, ahora vamos a hablar de controles. Ok, bueno, lo primero que debemos de saber es que los controles se clasifican en tres: preventivos, detectivos y correctivos. Cuando hablamos de detectivos, es lo que uno busca, lo que pretende identificar problemas. Ok, es buscar esos problemas, identificarlos, detectarlos. Cuando hablamos de controles correctivos, es resolver problemas, algo que ya se dio, ¿verdad? Resolver los problemas que hayan sido detectados, es resolverlo y prevenir la recurrencia de estos problemas o estas situaciones que se hayan identificado. Cuando hablamos de controles preventivos, es desalentar o evitar la aparición de problemas. Aquí lo que tratamos es de establecer métodos de forma que no llegue a darse la situación, poder prevenir que eso suceda. Ok, ejemplos de controles preventivos. Pues publicar las políticas de seguridad, firmar acuerdos de confidencialidad de la información con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, contratar personal que esté calificado, que esté capacitado acorde a lo que la empresa requiere, identificar los riesgos externos, segregar funciones, todo eso son controles preventivos. Cuando hablamos de controles detectivos, por ejemplo, supervisar y revisar servicios de terceros, monitorear los recursos utilizados por los diferentes sistemas, activar una alarma al detectar, por ejemplo, fuego, eso es un control detectivo, revisión de los derechos de acceso de los usuarios, el análisis de los registros de las auditorías, analizar qué fue lo que fallamos, también es un control detectivo. Y los correctivos serían entonces, por ejemplo, investigación técnica y legal, ya algo forense, cuando un incidente de seguridad ya se presentó en la empresa. Activar el plan de continuidad de negocio después de la ocurrencia de un desastre, eso es un control detectivo. Y la implementación, por ejemplo, de parches tras identificación de vulnerabilidades técnicas, después de un análisis que se haga a nivel organizativo, eso también es un control detectivo. Entonces, ¿dónde se implementan esos controles? Ok, bueno, sabemos que las empresas que están conceptualizadas bajo un esquema de las normas ISO, independientemente de cuál norma sea, se estructura por procesos, ¿verdad? Sabemos que entonces siempre los insumos de un proceso, después de un conjunto de actividades, va a convertirse en salidas y esas salidas pues van a ser los insumos o las entradas del siguiente proceso. Entonces, cuando hablamos de implementar controles, ¿dónde los implementamos? Se implementan tanto en los insumos como en el proceso o en las actividades que se ejecutan dentro del proceso y en las salidas de cada uno de los procesos. Ok, entonces, bueno, ¿qué es un control? Ya hablamos cómo se clasifican, qué tipos hay. Entonces, ahora, ¿qué es y dónde se implementan? Ahora, ¿qué es un control? Son métodos que se utilizan para gestionar los riesgos. Son políticas, procedimientos, directrices, prácticas en las estructuras organizativas. Son medidas, contramedidas, dispositivos de seguridad. Todo eso son controles. A nivel podemos definir que los controles son procedimientos y políticas, pero también pueden ser temas de hardware, también pueden ser temas técnicos. Todo eso son controles que se implementan. Hay controles técnicos, hay controles de gestión, legales y controles administrativos. Ok, bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que es ciberseguridad o la seguridad informática, hemos hablado de seguridad de la información,
¿verdad? Entonces, tal vez recapitulando un poco, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Tenemos primero que lo que es la seguridad informática se describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad. Es la parte operativa, son las medidas técnicas propiamente. En cambio, cuando hablamos de seguridad de la información, aquí hablamos de que es la línea estratégica de la seguridad. Es un tema más, va más allá de la parte táctica y operacional, involucra también la parte estratégica. ¿Ok? Cuando hablamos de seguridad informática, atiende la protección de la información en medios digitales. Si hablamos de seguridad de la información, estamos hablando que se integra toda la información independiente independientemente del medio en el que esté. No contempla solo lo que tiene a nivel, lo que tengamos a nivel digital, sino que involucra, como vimos anteriormente, todo lo que son, no sé, la información física, los colaboradores, todo eso es información. Cuando hablamos de seguridad informática, se enfoca en la protección de la infraestructura, o sea, lo que son las redes, los sistemas operativos, las computadoras. En cambio, aquí, lo que es seguridad de la información, protege la información o toda la información, contemplando así desde lo que está impreso, los discos duros, las personas que conocen información y además todo lo que es también la parte de infraestructura. Involucra ambas, lo que es físico y también lo que está digital. Ok, bueno, entonces aquí, hasta aquí sabemos que cuando hablamos de ciberseguridad o de seguridad informática y cuando hablamos de seguridad de información, la principal diferencia, por decirlo así, está en el alcance de los activos a los cuales yo voy a analizar o voy a aplicar controles. Entonces, aquí sabemos que tenemos los activos de información, que lo primero que tenemos que tener muy claro. Sabemos que esos activos de información están expuestos o rodeados de riesgos, que como ya vimos, bueno, hay todo un tema de gestión de los riesgos. Y para esos riesgos, disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de que se lleguen a dar, tenemos la implementación de todo lo que son los controles. Y aquí es donde entra la ISO 27001. ¿Qué contempla la ISO 27001 o de qué hablamos cuando estamos hablando de esta norma? De todo. La ISO 27001 abarca tanto los activos de información como los riesgos, como los controles. La ISO 27001, bueno, que es el sistema de gestión de seguridad de la información, gestiona los activos de información. En esta parte, la norma pide no solamente que se identifiquen cuáles son los activos de información, sino que se clasifiquen acorde a la información que cada uno de esos activos tiene, que haya un dueño de los activos, que hayan métodos de control para la entrega de los activos, para el retiro de los activos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de este tema. Después tenemos como punto número 2 que gestiona los riesgos de seguridad de la información. Debemos de implementar toda una metodología para la identificación de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los activos. Después, la norma como tal habla o está conformada por 114 controles normativos. Aquí estamos contemplando como parte de la presentación la versión 2014, la versión ISO INTE 2014. El año pasado ya salió la norma, la norma en versión 2022. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de INTECO, a mayo de este año todavía está en un proceso de nacionalización o homologación a nivel nacional de lo que es la norma. Hay un periodo en el que las empresas tienen para poder migrar, por decirlo así, a la nueva versión de norma, 2023, 2024, dependiendo de las auditorías y, bueno, varios detalles. Sin embargo, así preliminarmente les comento que la norma pasa de 114 controles normativos a 93 controles. En realidad se puede tender a pensar que disminuye los controles, pero no es así. En realidad lo que hace es agrupar un conjunto de controles y agregar o adicionar 11 controles. ¿Okay? Esto llega o se conforma al final o llega por 93 controles en un total. Pero no es que haya una eliminación, en realidad lo que hay es una agrupación y más bien se adicionan 11 controles. Y finalmente, como cualquier norma de gestión de las partes, lo que es ISO, cualquiera de las normas ISO, tenemos lo que es asegurar la mejora continua. Se ve en el día a día, cuando hablamos de un sistema de gestión, sabemos que es un ente que está vivo, no es simplemente que uno llegue e implementa la norma, nos certificamos y listo, no funciona así, es algo que día con día va evolucionando, va mejorando, va cambiando.
se van agregando cosas, vamos buscando una mejor forma de hacerlas, nos damos cuenta que tal vez los controles iniciales implementados no eran lo suficientemente buenos o tal vez no funcionaban del todo, se cambian por otros. Entonces, todo esto es mejora continua. Cuando hablamos de los controles ya normativos, porque la norma expone, los agrupa en 4. Uno de esos es la parte de seguridad organizacional. Ahí hablamos de las políticas de seguridad, la organización de la seguridad de la información, la gestión propiamente de los activos, seguridad de los recursos humanos, gestión de los incidentes de seguridad y la gestión de la continuidad del negocio. Tenemos también todo lo que es seguridad lógica, que es control de acceso, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, gestión de las comunicaciones y las operaciones. Después tenemos la seguridad legal, que es todo lo que es a nivel de cumplimiento, y la seguridad física y el entorno. En esta última parte de la presentación vamos a hablar un poco de qué controles hay dentro de cada una de estas cajitas, por así decirlo. Sin embargo, es importante, antes de iniciar con esto, entender que un solo control por sí mismo o por sí solo no funciona, ¿verdad? El conjunto de controles, todos bien implementados o por más bien que estén implementados, tampoco es que me van a asegurar al 100% la seguridad de la información. Esto no funciona así, ¿verdad? Ni herramientas técnicas, ni herramientas, ni procesos bien elaborados, ni procedimientos, ni nada bien estructurado funciona al 100%. Cuando hablamos de los controles, lo que buscamos es minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que se identifiquen. Entonces, no hay una receta al que podamos llegar a decir, no, vamos a asegurar al 100% su información. Sí, le podemos decir, por ejemplo, que a la fecha tenemos un 100%, por ejemplo, en AD Data Center de Aptime. Entonces, sí funciona, sí, evidentemente nuestro sistema de gestión sí funciona y sí se logran grandes objetivos con el mismo. Sin embargo, esto no asegura que nunca vaya a ocurrir nada. No hay una receta, por decirlo así, mágica. Es importante, digamos, también entender, por ejemplo, o por qué no existe esa receta al 100%, porque ahí involucra, por ejemplo, se involucra personas, entonces esto puede tender a ser cumplimiento o incumplimientos a nivel de error humano. Por ejemplo, podemos decir, bueno, tenemos controles implementados para las computadoras. Que los discos duros estén cifrados, que los puertos de USB estén bloqueados, que el acceso a Internet esté limitado, que, bueno, podríamos tener una cantidad de controles alrededor de la máquina. Pero si es una máquina que el colaborador tiene el permiso de llevarla a su casa y el transporte o no es el adecuado, pues de nada nos funciona tener todos estos controles implementados si al final hay una falla en esa parte. De nada nos funciona tener pues un montón de sistemas, de políticas de contraseñas, de todo en función de salvaguardar lo que es la información. Si el colaborador, por ejemplo, tiene anotado en un papel en su escritorio la clave para ingresar a la computadora. Entonces, el conjunto de controles, pues sí funcionan. Debemos de implementarlos pensando mucho en que se haga de una forma consciente. La concientización es sumamente importante, la capacitación es sumamente importante para la implementación de estos controles. Ok, bueno, haciendo un recorrido un poco rápido sobre lo que involucra cada uno de estos en función de las cuatro que se dividen, los tipos de controles. Cuando hablamos de seguridad organizacional, son todo lo que son la creación de las políticas de seguridad de la información. Se debe de establecer quién los crea, cómo se aprueban, cómo se implementan y qué otros documentos son necesarios. Y también hay que revisarlas en términos planificados. Es importante entender que las políticas y los procedimientos buscan cumplir lo que la norma establece que debemos de tener. Sin embargo, también va más allá. La organización puede decir, bueno, la norma pide esto, pero yo también necesito todo esto. Y entonces ahí es donde se crean otros controles o procedimientos o políticas para la ejecución de las labores diarias. Tenemos lo que son la segregación de las funciones. Se debe definir quiénes son los responsables de cada cosa a nivel de seguridad y a nivel de los procesos y las actividades que se desarrollan. Hay que establecer contactos de interés para la organización y contactos de grupos con interés especial. Por ejemplo, los proveedores, a quién me interesa a mí tener
un contacto directo para la organización, para las diferentes situaciones que se pueden presentar. Tenemos lo que son todos los dispositivos móviles y aquí entran un montón de medidas que van desde aplicativos que se instalan en los propios teléfonos para que permiten controlar la información que se tenga a nivel de la organización, por ejemplo, el correo electrónico o, por ejemplo, el acceso a aplicativos internos. El uso obligatorio de PIN, la negación de autoconexión, por ejemplo, a redes que no tengan seguridad, que se haya autobloqueo o que se prohíban capturas de pantalla. ¿Okay? Todo esto son medidas que hay que implementar a los dispositivos móviles. También debemos tener todos claros los colaboradores, por ejemplo, qué debemos de hacer en caso de que se me robe o se me pierda el celular o el teléfono. Cuando hablamos de teletrabajo, también debes tener claro cuáles son las políticas para todo lo que es el teletrabajo, por ejemplo, uso de conexiones seguras por medio de VPN, qué debería yo de hacer para trasladar mi equipo, para cuidarlo, para que el equipo sea de uso único para el trabajo. Aquí hay algo importante que siempre hacemos énfasis, que muchas cosas de las que se establecen o tenemos a nivel de implementado de políticas son de sentido común, sin embargo, también la experiencia nos ha dicho que el sentido común no siempre es el más común de los sentidos, por lo cual es importante que hasta el más mínimo detalle esté especificado en los documentos. Igual, los aplicativos que tienen para el control que están instalados en los equipos. Y bueno, también las actividades que hay que ejecutar en caso de que me roben o se me pierda la máquina. Hablamos de seguridad de los recursos humanos. Aquí también hay un conjunto de controles que se deben de implementar alrededor de todo lo que es los colaboradores. Los colaboradores desde que se hace el reclutamiento y la selección del personal, a quien yo contraté, qué información se le debe de pedir a ese colaborador o a esa persona previo a que inicie las labores, qué documentos debe de firmar, acuerdos de confidencialidad, los contratos, todo lo que ese colaborador debe de cumplir previo al inicio de sus funciones. También tomamos ahí en cuenta lo que es la concientización y capacitación del personal. No solamente se debe llevar un proceso bastante intensivo a nivel de capacitación o inducción en las primeras semanas cuando ingresa a trabajar, sino también a lo largo de la relación laboral debe haber una constante concientización. Vemos que el tema de las personas es donde muchas empresas o que son los que inciden a la ocurrencia de eventos o incidentes de seguridad de la información, por lo cual la concientización es sumamente fundamental para que las personas entiendan la importancia de lo que hacen y de aplicar las medidas que están directamente relacionadas o en su poder, por decirlo así. Después se evalúan las brechas, se evalúa el desempeño, tienen que haber procedimientos disciplinarios en caso de que no se cumplan con las políticas establecidas, lo que mencionaba en los contratos y acuerdos de confidencialidad, los manuales de puestos tienen que estar bien definidos en cuanto a los requisitos de educación, formación, experiencia y las habilidades, cuáles son los requisitos mínimos que nosotros como empresa o que cualquier empresa debe de pedir para ese ingreso de personal. Y finalmente lo que es la desvinculación del personal. Cuando nosotros reclutamos, debe estar previamente establecido a qué yo le voy a dar acceso. Estamos hablando desde aplicativos, desde redes, desde qué tipo de usuario va a tener, si es administrador o si no es administrador. Todo eso son a qué puertas va a tener acceso, por ejemplo, los colaboradores o a qué áreas va a tener acceso. Entonces, eso se da en el reclutamiento del personal. Entonces, cuando hablamos de desvinculación del personal, así como se los dimos en un inicio al ingreso, tenemos que asegurarnos de quitarle todos esos accesos que se le dio al colaborador. Esto debe estar estandarizado, debe estar documentado y debemos de asegurar de que no se nos vaya ningún detalle cuando esto sucede. Después tenemos la seguridad en la relación de los proveedores, igual, el tema de todo lo que son los acuerdos de confidencialidad, de tener niveles de servicio establecidos. Cuando habla, selección de los proveedores, qué requisitos deben de cumplir nuestros proveedores para ser nuestros proveedores, cómo se gestionan esas compras, evaluamos a los proveedores y si evaluamos a los proveedores y tienen una calificación que no es acorde al mínimo esperado como empresa, se deben de generar acciones correctivas. Y luego también deben estar claros los lineamientos para ejecutar y cumplir las políticas de seguridad de la información y cómo aseguramos que los proveedores cumplan todas esas políticas de seguridad.
Tenemos lo que son la gestión de los activos, ya esto hemos hablado, ¿verdad? Que es la identificación de los activos, las políticas para el uso aceptable de esos activos, cómo yo devuelvo los activos, qué debería de contemplar durante una devolución, la clasificación de los activos. Esta clasificación, también ya lo mencionamos, es un poco el tema de la clasificación de la información que contiene. Después viene todo lo que es la gestión de los eventos y los incidentes de seguridad de la información. Aquí también tiene que la empresa tener muy claramente establecido cuál es el procedimiento para identificar esos eventos o incidentes. Primero, tener claro qué son eventos o incidentes de seguridad de la información, ¿verdad? Después, cuando se identifican, cómo se deben de reportar, ¿ok? Después, quiénes son los responsables, cómo se registran. Hay todo un tema de recolección de la evidencia que es sumamente importante, acciones correctivas, lecciones aprendidas, se comunican, a quién se debe de comunicar esos incidentes para el conocimiento de todas las partes interesadas que sean pertinentes en este caso. Cuando hablamos de la gestión de la continuidad de la información, bueno, es un análisis de impacto del negocio, se identifican cuáles son los procesos críticos, se establecen procedimientos para garantizar el nivel necesario de continuidad. Después hay que hacer pruebas para evaluar que todos esos procedimientos de seguridad o que me aseguran la continuidad del negocio efectivamente funcionan. Y bueno, asegurar que los recursos de procesamiento de la información también sean implementados con la redundancia suficiente para cumplir con los requisitos de disponibilidad, ya sean internos o de los clientes. Cuando hablamos de seguridad lógica, bueno, es todo lo que tenga que ver con control de acceso para temas de redes, como dar o revocar accesos, gestionar privilegios, gestión de autenticación secreta de los usuarios, revisión en términos planificados. Y también tenemos lo que es control de acceso, pero a nivel de lo que son sistemas y aplicaciones, que es lo mismo, bueno, habla restricciones para el acceso a la información, debemos de tener procedimientos de acceso de logón seguros, política de la gestión de contraseñas, no solamente, bueno, la política y capacitar al personal en mejores prácticas. No siempre es posible controlar a un 100% cuál es la clave que el colaborador está colocando que cumpla con las características de que la empresa tiene establecido en sus sistemas o a nivel interno en sus políticas, sino que también es importante capacitar a los colaboradores para que cuáles son las mejores prácticas y concientizar, creo que es lo más importante. Después tenemos lo que es la seguridad en las operaciones. Son procesos operativos y estandarizados, documentados. ¿Para qué? Para gestionar cambios, si son cambios a nivel de cambios de emergencia, cambios con un nivel bajo, medio o alto, para gestionar la capacidad a nivel interna, contra el código malicioso, todo lo que tenga que ver con antivirus, para la gestión de los respaldos, todo el tema de gestión de respaldos. Es importante entender que no solamente es ejecutar respaldos o revisar que los respaldos se hayan ejecutado, sino que hay que hacer pruebas de esos respaldos. La organización debe de asegurar que los respaldos, en caso de que se lleguen a necesitar, efectivamente funcionan. No solamente que se tengan, sino que vayan a funcionar si se necesitan. Procedimientos o pautas a seguir para lo que es instalación de software en los sistemas operativos. También para gestionar las vulnerabilidades, cómo identificamos vulnerabilidades en los sistemas y cómo atendemos esas vulnerabilidades. Todo el tema de seguridad de las comunicaciones, para gestionar todo lo que es seguridad de la red, controles, seguridad de los servicios de red, la segregación de las redes, procedimientos para gestionar lo que es transferencia de información. Requisitos a los sistemas de seguridad de la información para establecer, son procedimientos para establecer requisitos a los nuevos sistemas de información o a los que ya están o a los que son existentes. Y bueno, también para asegurar los servicios de aplicaciones en las redes públicas. Después, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. También aquí hay todo un tema para gestionar cambios a nivel de sistemas o para hacer compras de sistemas de información o para implementarlos, todo lo que sean aplicar los principios de ingeniería en sistemas seguros. Bueno, propiciar que hayan ambientes de desarrollo, de pruebas y que todos estos ambientes sean seguros. Okay. Cuando hablamos de seguridad legal, son los requisitos legales y reglamentarios que aplican a la empresa, se deben de identificar y gestionar esos requisitos que sean aplicables al negocio. Y finalmente tenemos todo lo que es seguridad física y el entorno, que hablamos de áreas seguras, ese procedimiento para gestionar todo el tema de la seguridad física. El área perimetral, los controles de acceso, el aseguramiento de las oficinas, áreas de descarga y descarga, quién puede estar, quién no puede estar.
cómo protegemos contra amenazas externas y también ambientales, por ejemplo, protección física, todo lo que tenga que ver también con desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes. Todo eso tiene que ver con áreas seguras. Y cuando hablamos de equipo, bueno, pues el procedimiento para gestionar la seguridad en los equipos, cómo colocamos y protegemos el equipo, con el servicio de soporte le damos a ese equipo, cuál es la seguridad del cableado que tenemos a nivel interno, cómo damos mantenimiento a los equipos, cómo hacemos una remoción de activos, cómo se elimina la información, cómo se hace reutilización de los equipos, la seguridad del equipo, los activos fuera de las instalaciones. Todo esto tiene que ver con el conjunto de controles de seguridad física y del entorno. Entonces, bueno, hasta aquí, y ya para terminar, a manera de conclusión, la información, independientemente del medio en el que se almacene, es en la actualidad el activo más valioso que poseen las compañías. ¿Quién no necesita de su información para poder trabajar? ¿Quién no necesita su información para poder cumplir con los objetivos de la empresa? Por lo tanto, se ha vuelto una necesidad que es contundente para asegurar tanto su disponibilidad como la integridad y la confidencialidad de la misma. Y por otra parte, tenemos que el logro de los objetivos organizacionales depende de que las empresas visualicen, analicen y aseguren su información con un enfoque integral. Cuando hablamos de enfoque integral, es que sea desde una perspectiva de seguridad de la información, que no nos quedemos solamente en ciberseguridad, que no nos quedemos o en seguridad informática, sino que vayamos un paso más allá, que es la parte de seguridad de la información. Y esto sería mi presentación. Nada más recordarles que ADN Data Center dentro de sus servicios tiene la parte de colocación, tiene la parte de cloud y pues también aprovechando todo el expertise que tenemos en todos estos años en lo que es trabajar bajo un sistema o certificado en ISO 27001, también ofrecemos consultorías en seguridad de la información y en ciberseguridad por lo cual les invitamos, si eventualmente tienen alguna duda o consulta, nos pueden contactar y con mucho gusto les atendemos. Eso sería todo. Muchas gracias.